8M Nosotras. 8M Nosotras. Ocho m Nosotras. 8M Nosotras. 8M Nosotras. 8M Nosotras. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de este proyecto 8M Nosotras, que vio la luz el año pasado, 2022? Hemos estado realizando algunos foros de reflexión con mujeres extraordinarias que nos han compartido su punto de vista, su experiencia, sus conocimientos para ampliar este tema que es inacabado y pareciera que tenemos una brecha que acortar, por lo que seguiremos tocando el tema del empoderamiento de la mujer probablemente por muchos años más. Hay expertos que incluso hablan hasta de 100 años o de décadas por lo menos para ver algún reflejo ya de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Bueno, bienvenidos a este primer foro de 2023. El título es Empoderamiento de las mujeres desde la niñez. El objetivo en este año de 8M es reflejar cómo hemos estado empoderando a nuestras niñas y cómo hemos estado también educando a nuestros niños. Todo finalmente empieza, pues, desde la niñez. ¿Cuáles son esas circunstancias que nos hacen recapacitar o invisibilizar sobre la igualdad de género? Y principalmente la circunstancia de acercar esos caminos y esas brechas hacia las mujeres en todas las oportunidades sociales. Y hoy vamos a platicar con tres extraordinarias mujeres. La primera de ellas es la maestra Carmen Rebeca García Ambacuán. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por participar en este foro. Muchísimas gracias por la invitación y pues por compartir este espacio con excelentes personas que he tenido la oportunidad de conocer de cerca y muy agradecida por la invitación. Muchas gracias. Ella es titular del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en nuestro estado, en San Luis Potosí. Y también nos acompaña la médico María Jocelyn Bravo. Bienvenida, Jocelyn. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Y bueno, de igual forma es un placer estar con estas mujeres tan extraordinarias y bueno, a la líder que nos ha convocado. Muchas gracias, Delia. Bienvenida. Ella es subdirectora de Salud Reproductiva y Atención a la Infancia y Adolescencia en la Secretaría de Salud en este estado, en San Luis Potosí. Y nos acompaña también la psicóloga María Magdalena Hernández Serna. Bienvenida, Magdalena. Sí, gracias. Es un gusto estar aquí compartiendo este espacio y gracias por la invitación. Muchas gracias. Ella es psicóloga, además es perito y terapeuta, por lo que el punto de vista que nos dará seguramente será muy enriquecedor. Bienvenidas a las tres, Rebeca, Jocelyn, Magda, este es su espacio y juntas estaremos tratando de encontrar pues un punto de vista distinto o novedoso al tema del empoderamiento de la mujer, que es desde la niñez. Y le llamo novedoso porque no lo habíamos tocado en este foro. Claro que hay otros espacios en donde se está puntualizando la educación desde ser niña y niño, pero en 8M lo estamos estrenando. Entonces, ustedes son las madrinas de esta arista en el empoderamiento de las mujeres. Bueno, el foro se desarrolla a través de tres grandes rondas. La primera es conocer un poco de su experiencia, de su opinión. La segunda ronda es intercambiar experiencias y conocimientos de lo que haya dicho otra participante. Y en una tercera ronda trataremos de cerrar conclusiones, aunque sabemos que no queda acabado finalmente el tema, pues algo que nos pueda dejar un pensamiento de reflexión, una semilla en quienes nos están escuchando. Las reglas son muy sencillas, sin embargo, yo sé que mujeres como ustedes tienen muchísimo que decir, pero tratamos de acotarlo
a 3 minutos en cada ronda. Yo les haré a lo mejor alguna ceñita para cuidar también los tiempos de este espacio y el tiempo de las otras compañeras. Pero yo sé que tendrán más que decirnos más allá de los 3 minutos, ¿verdad? Platicarles un poco, amigas y amigos, de quiénes son las participantes que hoy nos acompañan. La maestra Carmen Rebeca García Ambacuán es egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con estudios de especialidad en Derecho Privado y Derecho Penal por la misma universidad. Además, ella cuenta con maestría en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y tiene una maestría en Administración y Políticas Públicas. Además, estudió en la Escuela de Políticas Públicas de Puebla. Ha cursado diversos diplomados en resolución de conflictos y mediación, construyendo la globalización de la cultura de la paz, cultura de paz y mediación, experiencias y propuestas, derecho internacional y relaciones internacionales. Diplomados también en teoría política contemporánea, Estado, justicia y poder, conflictos familiares e interculturalidad, la mediación como proceso de gestión de conflictos por la Universidad Complutense de Madrid. Ha cursado estudios en justicia restaurativa, derechos humanos, derecho de la infancia y acceso a la justicia, género y educación, género y derechos humanos, políticas públicas para la igualdad de género, incorporando la perspectiva de género y derechos de las mujeres en las agendas de los movimientos sociales en San Luis Potosí, cultura de paz y resolución no violenta de conflictos, entre otros tantos que obran su amplio currículum. En su función como servidora pública, ha sido directora y subdirectora de Políticas Públicas y Capacitación en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Fue además abogada analista en el Servicio de Administración Tributaria, subdirectora en la Coordinación de Apoyo Administrativo de la Secretaría General de Gobierno y asesora jurídica en 2 legislaturas del Congreso del Estado. También ha laborado como abogada postulante dentro de la iniciativa privada, como abogadas en departamentos jurídicos. Ha sido ponente en otros temas como el que nos ocupa, acoso escolar o bullying, el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Actualmente, la maestra Rebeca García Ambacuán es la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Gracias, maestra. Muchísimas gracias. Y está también con nosotras y nosotros la médica María Jocelyn Bravo. Ella actualmente se desempeña como subdirectora de Salud Reproductiva y Atención a la Infancia y la Adolescencia. Es maestra en Salud Pública y es médica egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado desde 2016 en los servicios de salud del Estado como responsable de programas en materia de salud de la infancia, la adolescencia, la mujer, cáncer en la infancia y la adolescencia y maltrato infantil. Tiene experiencia en temas de derechos humanos y salud, enfoque de infancia y adolescencia, género y discapacidad. Además, desde 2017 es articulista en la sección de salud de la revista estratega Business Magazine. Bienvenida, médica Jocelyn. Saludos y muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña también María Magdalena Hernández Serna, que como les decía, ella es psicóloga especializada en psicología forense y clínica con experiencia de más de 20 años. Se ha formado y tiene interés en especial temas de género y derechos humanos, prevención de riesgos psicosociales y la docencia. Es egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como licenciada en psicología y cursó diplomados en temas como criminología y psicoanálisis en la propia Universidad Autónoma de San Luis Potosí, diplomados para servidores públicos en prevención social de la violencia por la Comisión de Derechos Humanos, Género y Justicia, en el Centro de Justicia para Mujeres, Procuración de Justicia y Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, también en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, diplomados en perspectiva de género, protocolos de atención a la violencia contra las mujeres. Tiene varias actualizaciones clínicas de diagnóstico e intervención para niños, adolescentes, adultos y parejas. Esto en colaboración también con una universidad argentina. Y por supuesto tiene estudios en psicología forense y tiene una maestría en educación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Se ha desarrollado como perito
y en la consulta privada durante los últimos 20 años. Bienvenida, Magda. Sí, gracias. Bueno, así como las he mencionado, quisiera que respetáramos ese orden y entonces fuéramos tomando los minutos que les comentaba, alrededor de 3 minutos en cada ronda. Ustedes pueden ir tomando su propio tiempo, sin embargo, yo les puedo hacer así como una seña para ir tomando conclusiones de la primera ronda. ¿De acuerdo? Bueno, en la primera ronda quisiera que platicáramos sobre esa experiencia que ustedes han adquirido a lo largo de los años y desde su ámbito profesional. ¿Cuáles son los avances o cuáles son los retos más destacados desde su experiencia en el camino hacia el empoderamiento de las mujeres desde la niñez? ¿Qué circunstancias han influido para que se haya modificado, o si no se ha modificado, si todavía existe un reto, en la construcción que están teniendo nuestras niñas y nuestros niños respecto a qué significa empoderar a las mujeres, ¿verdad? O empoderarse a sí mismas cuando son niñas? También un poco quisiera que tocaran la innovación tecnológica, si esta circunstancia influye en los temas de equidad de género, si ha ayudado o ha sido un obstáculo para desarrollar el tema del sector familia, el sector salud, el sector educativo, circunstancias que ustedes han visto desde su propia experiencia. Y sobre todo, pues, ¿cuál es esa importancia que ustedes han encontrado de proteger los derechos de las mujeres y de las niñas en los espacios digitales, pero también en los espacios reales? ¿Y cómo se ha abordado la violencia de género en los espacios digitales, en línea, verdad? De acuerdo. Bueno, maestra Rebeca, pues, ¿la escuchamos? Muchísimas gracias. Bueno, pues para iniciar me gustaría destacar el concepto de empoderamiento. Creo que hemos escuchado en los últimos años con mayor frecuencia y mayor intensidad la palabra de empoderamiento. Sin embargo, sabemos que el término empoderamiento femenino ya tiene un poco, bueno, vamos a tener casi cerca de 3 décadas, que la primera vez que se refiere a este término lo vimos en la cuarta conferencia mundial de Beijing en 1995. Pero ¿a qué se refiere o a qué nos referimos cuando hablamos de un empoderamiento femenino? Bueno, pues lo que se establece es que el empoderamiento femenino sea un aumento de la participación de las mujeres en los procesos de tomas de decisiones y acceso al poder. Es decir, este objetivo tendría que garantizar la equidad entre los géneros. Entonces, ¿cómo vamos relacionando el tema del empoderamiento femenino en nuestra actualidad? Bueno, pues quiere decir cuáles son las acciones que hemos hecho nosotros para poder brindar las herramientas. Bueno, nosotros hablo desde un punto de quienes estamos en un espacio público para poder brindar y garantizar eh, el derecho al acceso a las mujeres y a las niñas a todos estos recursos, ¿no? Y uno de ellos, pues, es una vida libre de violencias. Entonces, si nos remontamos un poco al concepto que los mismos principios de esta convención nos refiere, es que que tanto cada hombre como mujer, asumamos el control de nuestras propias vidas. Es decir, cómo vamos estableciendo nuestras propias agendas, cómo vamos adquiriendo habilidades y también cuáles reconocemos como fortalezas, ¿no? Lo que esto nos lleva a un punto de tener un aumento en nuestra autoestima y también un desarrollo de la autogestión. Entonces, volviendo un poco a la pregunta sobre cómo considero que hemos avanzado en cuanto al tema de empoderamiento, para mí uno de los avances particulares, sobre todo en el tema de niñas, niños y adolescentes, es el tema de su derecho a la participación. Me refiero, por ejemplo, al tema de que ya ellas participan sobre las decisiones que les atañen, ¿no? Me refiero, por ejemplo, un ejemplo muy clásico y yéndonos a los roles de género, en un ámbito deportivo,
sabíamos que a lo mejor el soccer o el fútbol soccer o un deporte como el taekwondo anteriormente lo pensaban como un deporte solo de niños o de hombres, ¿no? Y ahora ya vemos que las decisiones ya han sido porque las niñas han determinado estar en equipos de fútbol femenil, en deportes que tienen que ver con lo que a ellas les interesa, ¿no? Digo, tan es así que ahora tenemos medallistas olímpicas, mujeres, que tenemos una liga de fútbol femenil. Entonces, a eso me refiero con el tema de que cómo vamos desarrollando nuestras propias habilidades sin que los roles de género vayan permeando. Creo que eso para mí es una de las grandes avances que hemos visto en los últimos años. Me gustaría también referir por un ejemplo muy particular de una mujer sinaloense que se llama Eva Carmen, Eva Carmen Félix Chaides, que ella es maestra en ciencias especiales de la International Space University en Francia y es la primera es la primera astronauta análoga mexicana en participar en una simulación de este tipo en la NASA. Pero lo que cabe aquí, lo que a mí me hace mucho sentido, es que ella refiere en una entrevista que le hicieron eh, que a los 5 años a ella le llamó la atención o sea, cómo se integraba con su papá, porque su papá fue el que la ponía a ver las estrellas y se ponía a ver el universo con él, ¿no? Entonces, el tema del empoderamiento creo que aquí es un gran referente, ¿no? El primer entorno, que es nuestra casa, en este caso nuestros padres o nuestro primer círculo, es que ellos mismos vayan fortaleciendo estas herramientas que nosotros vamos conociendo o vamos descubriendo, ¿no? En este tema creo que seguramente abordaremos un poquito más porque sí es un tema más de cómo nos vamos desarrollando la autoconfianza, que tenemos una experta en psicología y que seguramente nos estará a lo mejor platicando esta parte, pero el tema del empoderamiento va más en esa parte porque a veces creo que se ha confundido un poco, ¿no? Entonces, incluso ha habido hasta momentos en los que se piensa que es un abuso de la palabra. Entonces, dejando claro y decirles a las niñas y a las adolescentes y a las mujeres cómo podemos desarrollar nuestras propias habilidades y poder generar nuestro propio control de la vida, bueno, pues eso ha sido un gran avance. En temas, por ejemplo, de la sociedad, contamos con un marco normativo que regula eh, nuestro entorno en cuestión de derechos humanos. Es decir, sabemos que el tema empoderamiento va muy dirigido a derechos humanos, pero también al desarrollo sexual, que esto es el entorno de la salud, y también al tema educativo, y bueno, pues entonces, ¿cómo es lo que cómo lo veo yo? Bueno, creo que sí hemos tenido un gran avance, porque sí hemos tenido normas que se han regulado, que se han hecho, y que yo creo que uno de los logros más importantes es que las niñas han tenido su derecho a la participación, decidir qué es lo que quieren, y que también quieren participar, porque dentro de muchas de las encuestas que hemos participado y que nosotros hemos estado incluso también convocando desde el espacio donde estoy ahora, nos damos cuenta que son las que más participan, ¿no? Entonces, las niñas siempre quieren formar parte de las decisiones, de que si algo se va a dirigir hacia ellas y ellos en el entorno de las niñas y los niños, es que les pregunten qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, De acuerdo. creo que ese es uno de los avances que más hemos, que yo he podido identificar en la parte personal. Gracias, maestra Rebeca. Médica Jocelyn, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues para mí el tema del empoderamiento vinculado a la salud
es pues un tema prioritario, ¿no? Del que nos toca estar trabajando, promoviendo. Yo concuerdo con la maestra Carmen, ciertamente creo que ha habido unos importantes avances en este rubro. No obstante, creo que socialmente todavía hay muchos retos, aun cuando escuchamos a muchas mujeres, ¿no? Ahora tenemos a una presidenta del Supremo Tribunal de Justicia que es mujer, escuchamos a mujeres que han ido al espacio, mexicanas, incluso de familias migrantes, tenemos mujeres presidentas, presidentas municipales, gobernadoras. Yo creo que son contadas, ¿no? Creo que son contadas, no obstante, creo que han abierto un espacio y una puerta para que muchas más mujeres, pero cuando bajamos a otros niveles sociales, a otros grupos familiares u otras condiciones socioeconómicas o culturales, ¿no? Particularmente de pueblos indígenas o de niveles socioeconómicos menores, es en donde todavía podemos ver un importante rezago. Incluso yo misma lo veo en la propia profesión que tenemos, ¿no? La gente que toma las decisiones o que tiene la última palabra normalmente son los hombres, ¿no? En el área de las ciencias médicas, quienes están trabajando más, cuestiones que tienen que ver más con las ciencias exactas, la física, la química, nuevas tecnologías, la nanotecnología, si nosotros nos vamos a un instituto de física o de biología, pues son más la cantidad de hombres quienes lideran estos centros que mujeres, ¿no? Entonces creo que todavía el 100% del empoderamiento no lo tenemos, ¿no? Dependemos de que un hombre tome la palabra y nos dé la oportunidad de seguir creciendo, ¿no? Incluso en temas de violencia o de decisiones, incluso en materia de salud sexual y reproductiva, o cuando sucede una situación de acoso hacia las mujeres o de una situación en donde está vinculada una mujer, pues siempre las críticas son hacia qué hizo mal la mujer, ¿no? Para cuando escuchamos unos lamentables decesos o feminicidios, bueno, ¿qué estaba haciendo esa mujer que hizo mal, que la llevó a esa situación? Entonces, creo que aún nos falta mucho en el tema de empoderamiento, ¿no? A veces se escucha muy bonito, pero todavía hay grandes retos. Yo les puedo decir que desde nuestra experiencia nos tenemos la línea de ahora estar trabajando, pero no solo con las mujeres, ¿no? No solo con abrirles el espacio a ellas, sino incluso también de incluir a los hombres. Creo que ese es el grande reto que tenemos desde este entorno de tratar de hablar para las mujeres, sino también de incluir a los hombres, ¿no? De escucharlos y de que ellos, pero no en el afán de escucharlos, en seguirles dando el poder, sino también de cómo ellos también están siendo trastocados en la idea de a lo mejor la masculinidad en la que fueron creados, ¿no? Digo, bueno, aquí está la experta en psicología, pero esto lo vemos nosotros desde el enfoque del área de la salud, en donde cuando hablamos de planificación familiar, de métodos anticonceptivos, tratamos también de ver las responsabilidades que tienen los hombres, ¿no? Nos interesa, por ejemplo, ahora se nos acercan las y los adolescentes y las chicas nos dicen, queremos saber de menstruación, ¿no? Entonces nuestro punto es, vamos a hablar de menstruación para con y las adolescentes, pero también con los adolescentes hombres, ¿no? Queremos que ellos también se familiaricen con estos temas. Recientemente escuchábamos en las noticias en donde nos decían que estaban promoviendo una ley para que las mujeres que cursaban con este problema de dismenorrea, que son dolores intensos durante la menstruación, y bueno, ustedes pueden encontrar en redes sociales, ¿no? Toda una revuelta entre por qué van a faltar las mujeres, por qué se les va a pagar por esto, ¿no? Pero es ir generando los espacios para escuchar, para entender cómo van funcionando los cuerpos, cómo a lo mejor un hombre nunca puede llegar a decir cómo se va a sentir una mujer con estos cólicos tan intensos, ¿no? Entonces, creo que el reto más grande para lograr parte de este empoderamiento es justamente a tener estos foros, pero tratar de incluir no solo a mujeres, sino también a los hombres. Y bueno, vinculado con la tecnología, brevemente mencionar que el Instituto de las Mujeres en 2021 arrojaba una encuesta en donde nos decía que una tercera parte de las mujeres todavía no tenían acceso a un celular, a una tablet, y solo menos del 30% tenían por ahí
posibilidad de tener acceso a Internet, ¿no? A utilizar redes sociales. Entonces, cuando pareciera que vamos creciendo en este tema de las tecnologías, creo que este lema para este año es sumamente importante porque todavía hay un grande reto, ¿no? Ahora con la pandemia, pues la educación se volvió virtual, entonces ahí es donde se vio más mermada la parte de la inclusión, no solo para las mujeres, pero en general a los niños y bueno, ahora en los años que estamos viendo para adelante, vemos que hay un gran rezago en el desarrollo cognitivo y bueno, será en lo que tengamos que estar trabajando y creo que para eso la tecnología va a ser fundamental. Gracias, médico Jocelyn. Sin duda lo será, ¿verdad? Ya lo iremos viendo. Y para concluir esta primera ronda, me gustaría escuchar las opiniones de Magda desde esta perspectiva tan interesante que es la psicología. Magda, adelante. Sí, bueno, creo que sí ha habido avances porque, bueno, tan solo pensar un poco la historia hace 100 años, en la vida de las mujeres, de decir no podías ni cortarte el pelo, no podías salir a la calle sola, no podías decidir los hijos que querías tener, no podías votar, mm, no podías divorciarte, no podías tener un patrimonio. O sea, de hablar de la realidad de las mujeres hace 100 años, pues hasta es dramático, ¿verdad? Algunas personas dirían, pues eso ya no está. Por fortuna se han abierto muchísimos espacios de participación, de acceso. Hay muchos programas. Yo creo que el avance principal es que ahora es tema de agenda pública, porque hace 100 años pues era un tema privado, ¿verdad? Era el señor y su mujer. Hoy en día es un tema de agenda pública, es un tema mundial, ¿verdad? Un compromiso mundial, algunos países con más avances, otros con menos, pero creo que sí ha habido pues importantes espacios que se han abierto y que por supuesto que se tienen que visibilizar. De qué falta, creo que sí falta muchísimo todavía. La brecha es grande todavía, incluso esto está estudiado, ¿no? Que a lo mejor son más de 200 años y de verdad los países cumplieran con los compromisos que tienen, con los programas que se tienen. Si todo fuera muy bien, son un poco más de 200 años para poder cerrar esta brecha. Es decir, la tarea todavía está pendiente. En esta parte, pues yo creo que lo que está pendiente, pues es trabajar, bueno, hablando de nuestro país, tema de seguridad, y tema de educación, creo que ahora que vivimos la pandemia fue muy evidente. Por una parte, a lo mejor las personas que tienen mejores accesos, mayores recursos, y hablo de recursos emocionales, afectivos, como digitales, pudimos ver que hubo gente, hay gente que estudió esta parte y dice, creo que nos adelantamos 20 años, porque esto apenas era la propuesta en países de primer mundo de estudiar en línea, de tener acceso a muchísima información. Entonces, con esta pandemia, pues se adelantó y muchas universidades pues lo implementaron, creció mucho más y vieron todas las ventajas, las empresas, las instituciones, de que puede ser de forma más rápida y más económica capacitar a tu personal en línea. Creo que de esto se ha quedado y eso es muy bueno. Pero creo que la brecha fue mucho más marcada también en algunas escuelas, en algunas familias en donde el recurso era poco. Tanto recurso digital, no había plataforma, no hay acceso a internet, no se cuenta con, con los aparatos, ¿verdad? Ni teléfono, ni tablet, no era el mismo el de la señora que se lo prestaba al niño, ¿verdad? En esa parte fue muy marcado la limitación y creo que en esta parte incluso hay quien habla del acceso a internet como un derecho humano, porque te puede abrir como que la puerta a este mundo virtual y que puede ser la forma a lo mejor creativa y más inmediata de poder avanzar en esto que se quiere, de difundir mayor información, porque a lo mejor sería mucho más inmediato poner la infraestructura, el equipamiento en una comunidad que poder instalar, que a lo mejor en vivo pudieras capacitar a toda esa gente, ¿no? Entonces representa una oportunidad maravillosa de acceso, de avance, pero creo que se tiene que poner también en los planes de trabajo de cada comunidad, considerarlo como algo que se tiene que hacer. No es un lujo, es una oportunidad de crecimiento y de acceso cultural, de información. Pero bueno, tiene el otro lado también,
este mundo virtual necesita tener orden, necesita legislarse, y lo vimos porque se adelantó a lo que estaba en las leyes, ¿no? Surgieron cosas que todavía no tenían nombre, ahora sí ya ha habido incluso nuevas leyes en esta parte, de pronto el robo de identidad, las extorsiones, el sexting, el acoso virtual, o sea, surgieron nuevos problemas, ¿sí? Entonces, son cosas que tenemos que atender también. Es un espacio y una oportunidad que creo que puede contribuir muchísimo a, al avance, a lograr la igualdad, porque creo que es una posibilidad de mayor formación, capacitación, que de otro modo será muy difícil, y a través del espacio virtual creo que es una posibilidad de mayor acceso. Entonces tiene que ser parte pues, de los planes de crecimiento que tengan las comunidades y los pueblos para lograrlo, ¿sí? Claro. Es cierto, Magda, y lo quiero relacionar con lo que ha dicho también Jocelyn y Rebeca, de que esta brecha digital también se evidenció una vez que comenzó la pandemia, que decías, bueno, sí usábamos las redes sociales o usábamos las videollamadas, pero no fue el boom que ocurrió en la pandemia, ¿verdad? Seguramente a lo mejor algún familiar que estaba fuera y que no podíamos ver de manera personal, pero a raíz del confinamiento, que nos recomendó justamente pues el sector salud, es que se generan estas nuevas vías de comunicación virtuales, pero que generan también nuevas brechas. Y es que el confinamiento y el uso de la tecnología para conectarnos con el mundo evidenció las circunstancias en las que viven muchas mujeres, incluso la violencia doméstica, ¿verdad? Abrirle esta ventanita que pareciera que solo estamos nosotras, pero en realidad atrás está toda la familia, y que entonces ya toda la gente que está afuera puede conocer mi casa y mi familia y darse cuenta incluso de las circunstancias en las que vivimos como mujeres. Recuerdo aquella circunstancia en la que algunas mujeres estaban dando alguna clase o alguna conferencia y salía por ahí el hombre o el agresor y se escuchaba, ¿verdad? Entonces, la evidencia también de cómo las cargas laborales de las mujeres son mucho mayores a las de los hombres. ¿Cuántas mujeres no estaban trabajando con sus hijos aquí a un lado, en la comodidad de su casa, decían los empleadores, pero en realidad desde su casa tenían que estar haciendo otras labores, a lo mejor conectadas en la conferencia y atendiendo también la cocina, ¿verdad? Que no se fuera ahí a quemar lo que uno estaba haciendo, cuando los hombres pues tenían la posibilidad de conectarse únicamente para atender lo laboral y no para atender lo que estaba en casa. ¿Es cierto? Entonces la brecha digital se marcó como es esa circunstancia. Quiero destacar también pues el tema de salud importante que nos decía Jocelyn, como sí ha habido un avance importante porque ahora las adolescentes se interesan por los temas que antes para a lo mejor nosotras, nuestras mamás, nuestras abuelitas eran tabús, incluso la menstruación en sí, ¿verdad? Era algo que a lo mejor no teníamos que decirle al externo o a otra persona que no fuera cercana a la familia. Y que ahora Jocelyn nos habla, bueno, ya hay una inquietud incluso de su salud reproductiva por parte de las adolescentes y que se va aperturando entonces estas, estos cristales o estos techos de cristales que no les permitían acceder al derecho tan básico como la salud, por vergüenza quizás, o por una construcción que les decía, no hables de eso, como un médico te va a tocar, por ejemplo, ¿verdad? En el cáncer de mama. ¿De acuerdo? Bueno, hay acciones y herramientas que están todavía pendientes por generar. Ya decíamos, nos faltan décadas o quizás centenarios para alcanzar la igualdad sustantiva, pero hay avances chiquititos que poco a poco irán generando lo que deseamos. Quizás ya no lo vamos a ver, pero estaremos contribuyendo un poco. Ok. Quisiera aperturar la segunda ronda, Rebeca, Jocelyn y Magda, donde quisiera enfatizar un poco más también este sector digital. ¿Y por qué estamos hablando de ello? Porque la ONU está tomando para el año 2023 el tema digital y su lema para el 8 de marzo es por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Y lo que busca la organización internacional, pues es visibilizar cómo hemos estado usando justamente las tecnologías, pero cómo nos pueden ayudar para empoderar a las mujeres. Y es que ahora muchos servicios también públicos que permiten acceder derechos como la salud, como otros tantos, hasta pagar
algún servicio público son en línea o pueden ser a través de las redes sociales o a través de páginas en internet que se lanzan anuncios y que si no tuvimos acceso a esa página ya nos perdimos de esa oportunidad, ¿verdad? De esa convocatoria, de ese descuento que se estaba anunciando. Y cómo es que las mujeres a lo mejor tenemos menos acceso o no a las redes sociales o a los teléfonos, y no significa que no podamos acceder a comprarlo, sino que estamos tan inmiscuidas en nuestra vida social y cotidiana que no nos permite o no nos da el tiempo de sentarnos a revisar qué está pasando en el Internet, ¿verdad? Cuando los hombres a lo mejor tienen muchas más horas de esparcimiento o de estar informándose en el Internet. Bueno, empezaríamos nuevamente con Rebeca para platicar sobre esta postura o este debate o este intercambio de ideas que podemos hacer en cuanto a la trascendencia que han tenido estos espacios digitales o las nuevas tecnologías en el desarrollo, en el respeto o en el acceso a los derechos de las niñas y adolescentes. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quisiera resaltar también que hemos tenido o hemos detectado por lo menos 5 ventajas o 5 beneficios que las niñas y los niños han tenido con el desarrollo de las TICs, ¿no? Las famosas TICs que conocemos como las tecnologías de la información y la comunicación. Una de ellas es que quizás se hayan desarrollado habilidades que a lo mejor no tenían para comunicarse, por ejemplo, cuando son niñas o niños tímidos, a lo mejor se lograron comunicar de una mejor manera. También a lo mejor este acceso a las tecnologías les da un mayor conocimiento, aprendieron a investigar, aprendieron a buscar temas que les gustaban, ¿no? Otro de los puntos es que también se han desarrollado como plataformas exclusivas para niñas o niños con cierto o como una herramienta con problemas de aprendizaje, ¿no? Entonces, estas han sido como algunas de las ventajas que hemos podido ver con el tema de las TICs, pero bueno, pues también sabemos que hay una era, o no una era, sino que podemos decir que hay un antes y un después de pandemia, ¿no? Del COVID que siendo un tema de salud nos vino a revolucionar en todos los sentidos, desde convivencia, en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en el ámbito educativo, de cómo educábamos y cómo fuimos educados a través de estos 2 años, a través de estas plataformas, ¿no? Y quería también retomar, por ejemplo, el punto que mencionaba la doctora Jocelyn, ¿no? El acceso a las tecnologías de la información también marca un sesgo todavía en el tema de cómo no es que llegamos a todos lados, ¿no? O sea, estamos hablando que si hay un porcentaje de quienes tienen acceso a las TICs, a una computadora, a una tablet, a un teléfono. Si nos vamos a una zona urbana, pues tenemos un poco más de acceso a este tema, ¿no? Sin embargo, no lo vemos así en el interior del estado. Digo, sabemos que hay municipios en donde cada vez es más difícil que les pueda llegar la señal de internet, si hablamos también de este tema, ¿no? Entonces, otro de los sesgos que nosotros hemos podido ver es que todavía existe este tema del salario entre hombres y mujeres, y entonces eso hace también difícil que las mujeres puedan tener acceso a comprar mejores equipos o a más o el internet o a mejores equipos de cómputo o a la tableta o así. ¿Qué es lo que vimos ahora con el tema de la pandemia? Que los niños, si hay familias de 4 o 5 personas, pues siempre o algunas les daban el privilegio a los niños o a los hombres cuando decían, ¿sabes qué? Mejor deja que tu hermano tome la clase porque pues si nada más se tiene un equipo, pues vente y ayúdanos aquí en las labores de la casa, ¿no? Y eso cuando haya un equipo, ¿no? Cuando no había ninguno, pues ya estamos hablando de un tema de deserción escolar que también es
un foco rojo que tendremos que también estar viendo, que eso hace que no podamos empoderar bien por completo a niñas y niños, ¿no? Entonces yo creo que eso también fue uno de los factores que entre ventajas y desventajas pudimos visibilizar: el rezago educativo, el acceso adecuado a las TICs, y bueno, pues eso es una de las cuestiones que consideramos que sí ha sido uno de los sesgos que todavía tenemos en cuestión de equidad en la innovación digital. Y muchas gracias. Y Jocelyn, adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera destacar tres cosas importantes. Ya había mencionado la parte de a lo mejor los retos que hay para llevar la innovación tecnológica, ¿no? El acceso. Me parece que este lema es fundamental en este año 2023 de llevar las tecnologías, de la innovación y de incluirlo como parte de la agenda para disminuir las brechas de desigualdad que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Pero tres cosas quisiera puntualizar, ¿no? Creo que el acceso a las tecnologías de la información favorece, ¿no? La oportunidad de que las chicas, las niñas, en este caso desde las infancias, puedan ver y ampliar su panorama de qué pueden estudiar, de que el día de mañana pueden ser ingenieras, astronautas, ¿no? Como número dos, pues es justamente esto, ver que hay más mujeres referentes, ¿no? Decir, bueno, si hay una mujer médica, jueza, abogada, pues quiero ser como ella, ¿no? Quiero poder viajar, quiero poder ser una mujer que maneja un avión, que soy una capitana de un avión, de un tren, de un barco, que soy una mujer, que soy militar, que soy presidente. Entonces, creo que eso nos ayuda mucho en las redes sociales, ¿no? Y como punto número tres, yo creo que coadyuvan las redes sociales también en el tema de la sororidad, ¿no? De que más mujeres podamos estarnos apoyando. Las tecnologías favorecen que se creen centros de diálogo, de comunicación o de acceso a que si una mujer tiene necesidad de algún apoyo, pues pueda dirigirse hacia una comunidad, ¿no? Que pueda vincularse con más mujeres, incluso identificarte si tú vives alguna situación difícil, pues ves que hay más mujeres y cómo estas mujeres salen adelante, ¿no? Creo que celebro la parte de la tecnología y yo creo que desde nuestro ámbito, nuestro compromiso es que más niñas tengan acceso, ¿no? Porque, bueno, gracias a ello, el día de hoy estoy reunida con tres grandes mujeres que crecen cada día más en su ámbito y que, bueno, todo es posible gracias a este acceso que las cuatro tenemos a la tecnología. Entonces, el buscar que más niñas el día de mañana tengan acceso a estas conferencias o estas charlas, que ellas también incluso, bueno, había dicho tres, pero voy a agregar un cuarto, ¿no? El tema de que tengas un medio en donde puedas expresarte, donde puedas dar tu opinión, ¿no? Como una red social. Entonces, más allá de, bueno, todos estos problemas que puede haber ya después por el uso de las redes sociales, creo que es una gran oportunidad el que niñas y niñas tengan acceso a la tecnología, ¿no? Particularmente las niñas para ver sus referentes y ver que no están solas y que cuando, por ejemplo, ahora cuando vimos esta desafortunada matanza que hubo que dieron muerte a una chica, ¿no? Que protestó en Medio Oriente, pues la revolución social que se hizo, ¿no? De más mujeres cortarse el cabello, decir hay que quitarse el velo, hay que cuestionar esta cultura, ¿no? Entonces, creo que eso ha favorecido las redes sociales, que más mujeres podamos unirnos y seguir luchando y creciendo por un mundo más igualitario. Muchas gracias, Jocelyn. Sin duda, es importante lo que estás diciendo y enfatizando justamente que lo estamos usando ahora nosotras, ¿verdad? Nos encontramos aquí reunidas gracias a la posibilidad de la tecnología y esperemos que sea reflejado no solo a las mujeres de San Luis, sino que la posibilidad de que esto esté en Internet da la apertura de que mujeres, incluso en el mundo, puedan estar revisándonos y viéndonos ahora mismo. Bueno, Magda, quisiera cerrar la segunda ronda contigo sobre esta trascendencia de los espacios digitales o las nuevas tecnologías para el desarrollo o para el respeto de los derechos de las niñas y adolescentes. Adelante, Magda. Micrófono, Magda. Decía, bueno, en esta parte creo que ha quedado muy evidente
que las redes sociales o este mundo digital tiene una fuerza impresionante y yo creo que eso es lo nuevo, es una herramienta y tenemos que enseñarlo a las niñas y a los niños porque, bueno, aunque decimos que son nativos digitales, algo que fue muy evidente también en pandemia es que, pues, es muy fácil algunos juegos o entrar a TikTok o entrar a Face, pero si quieres que haga un trabajo colaborativo, batallaba, o quieres que haga una presentación o que se ponga a estudiar, ahí tuvimos muchas dificultades. Entonces, creo que es una herramienta que se tiene que trabajar y bueno, hay una serie de cosas, desde la infraestructura, equipamiento y también una educación para poder usar esta herramienta maravillosa que son las TICs. Creo que, bueno, eso es lo novedoso, eso es lo que tendríamos que trabajar. Por otro lado, que es nuevo, sin embargo, también es algo que trabajar como ya con el acceso al mundo digital, que funcionan bastante bien, que tienen ese recurso emocional, que de alguna forma había ese acompañamiento a las niñas, a los niños. Hay familias ya que funcionan de una forma bastante equitativa, ¿sí? A esos niños les fue bastante bien, pero hay muchos otros niños, hay muchos otros hogares en donde no se cuenta con ese recurso emocional y afectivo y fue muy evidente también, no solo que no tenían acceso a un aparato o que no tenían señal, sino que detonó mucha más violencia, mucho más maltrato, mucho más riesgo, en donde vimos que además de la cuestión digital estaba faltando esos recursos afectivos que de pronto creo que tiene que ser materia. Y no solamente cuando vas a terapia, creo que tiene que ser un tema colectivo, tiene que ser también un tema público, o sea, no solo algunas personas, no toda la gente puede pagar el acceso a una terapia particular, tiene que ser algo público también. Ya en los espacios educativos empezaron a hablar de este tema, los maestros empezaron a formarse, porque también esa parte emocional te prepara para poder crecer y desarrollar otras habilidades. Antes de hablar de lo cognitivo, antes de hablar de las matemáticas, necesitamos niñas más fuertes desde la crianza, desde el apego, desde el cuidado, desde el conocimiento de su cuerpo, desde el conocimiento de los riesgos que hay. Digo, en mi experiencia de 20 años, cuando de pronto escuchaba a algunas víctimas de abuso sexual que podían identificarlo y reconocerlo hasta que eran adultas, y eso no debería suceder. Tiene que haber una educación sexual en las niñas y en los niños. Esto de la perspectiva de género tiene que comenzar con las niñas y los niños. Tiene que entrar esa parte de la perspectiva de género desde la niñez. Sí, tiene que ser algo con lo que van creciendo y con las suficientes habilidades de comunicación, de asertividad, de resolución de conflictos desde pequeños. Y de pronto, bueno, era bastante trillada la frase de que para padres no se aprende, pues yo creo que tendría que ser un tema público también, porque sí hay muchas cosas que aprender, hay muchas herramientas, no es algo natural, es algo que se aprende y creo que esto es importante, eso quedó también muy evidenciado, que de pronto al estar juntas algunas familias no sabían cómo manejar las situaciones de frustración, de aislamiento, de soledad o el acompañamiento que las niñas y los niños necesitan. Entonces, creo que aquí creo que hay muchas cosas que nos están proponiendo ahora que no son tan nuevas, ¿verdad? Trabajar más la creatividad, trabajar de forma colaborativa en equipo, el poder desarrollarte con valores. Creo que no está nuevo esa parte. Sí es nueva esta propuesta de desarrollar habilidades con las TICs y creo que tenemos que entrar en una alfabetización emocional también, aprender a identificar las emociones, aprender a gestionarlas adecuadamente, aprender a resolver también las situaciones del día a día de una mejor manera para poder garantizar que las niñas tengan un espacio seguro, tengan esa seguridad de identificar cuando hay algún riesgo. Y bueno, yo creo que los cuidadores o adultos tendríamos que estar pues más aplicadas en esta parte de cuidado, de trabajo y en todo sentido, ¿no? De nutrición, de educación, de salud, que bueno, ya hay muchos programas ahí, pero todavía las estadísticas nos marcan pues todavía cifras sobre abuso sexual, sobre delitos sexuales, en donde en cierto momento tenemos que seguir trabajando.
¿sí? Trabajar en esta parte de los estereotipos que no nos limiten o que como cuidadoras o cuidadores no seamos quienes están limitando a las niñas y se puedan desarrollar de una mejor manera. Sí, creo que esa sería la parte. Claro, esto que mencionas sobre, bueno, hay que educar a los niños, pero también a la par seguir educando a sus cuidadores, a los padres o a las madres Ujú. o a la familia que finalmente va educando y generando un criterio en los niños, ¿verdad? Sí. Eso es importante. Los recursos afectivos es algo que yo quisiera destacar porque lo hemos aprendido, como dices bien, Magda, hasta la adultez cuando empezamos a darnos cuenta que a lo mejor algo no está bien, que tenemos actitudes que pudieran ser dañinas para nosotros mismos y bueno, en consecuencia para el resto de las personas, pero principalmente para nosotros y acudimos a terapia cuando desde la niñez nunca supimos que podíamos también platicar con otra persona sobre lo que nos estaba pasando y que no identificábamos qué nos estaba pasando, si estábamos tristes, enojados o cuál era el sentimiento. Entonces, estos recursos afectivos en la niñez creo que es lo que quisiera ahorita destacar y vamos a ir haciendo conclusiones de lo que ustedes están diciendo. Ujú. Quisiera aperturar la tercera ronda donde quisiera tocáramos más que nada los retos que todavía están en sus sectores. ¿Cuál es el reto al que se ha encontrado el sector salud con estas nuevas tecnologías? Que puede ser uno de ellos lo que ya adelantaban, ¿verdad? Que no todas las comunidades o los espacios rurales tienen acceso a un equipo de cómputo, a un equipo celular con internet o con buena recepción de internet. Entonces, ¿qué tanto se ha dificultado llevarles los accesos al sector salud por parte de los medios digitales, de cómo se ha ido renovando todo esto? Decir, bueno, ahora registres en internet y quizás no tiene ese acceso, ¿verdad? Bueno, ¿cómo ha sido ese reto en el sector salud? En el sector de la psicología, pues Magda ya nos los iba narrando un poco, pero ¿cuál ha sido también el principal reto que ha obtenido, más bien que con el que se ha encontrado el desarrollo emocional para empatizar con las tecnologías, ¿verdad? Incluso se abrieron, recordaba que durante pandemia se abrieron las terapias en línea, ¿verdad? Pero yo no sabría Sí. decir, Magda nos diría qué tanto funcionaron esas terapias en línea, quienes todavía estaban yendo con su psicólogo o psicóloga de manera presencial, llega la pandemia y lo reanudan a lo mejor en videollamada o en algún otro recurso digital, pero ¿cómo es eso, verdad? Qué tan funcional fue o si encontraron algunas circunstancias pues que no eran tan efectivas, digamos, a la hora de desarrollar la terapia? Y bueno, finalmente Rebeca, que tiene un panorama mucho más amplio del ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, también como ha empatizado la parte de educar el manejo de las redes, educar las emociones para manejar las redes y aprender también que dentro del mundo digital pueden existir o existen los delitos, ¿verdad? Que no por ser un mundo digital no nos puede afectar. Incluso el mundo digital nos pudiera afectar más que el mundo real, hasta en el patrimonio, con ahora lo de las extorsiones a los adultos, pero que puede estar también dirigido a la adolescencia, que son los sectores que están más enfocados en las redes sociales y en el Internet en general. Bueno, iniciaríamos nuevamente con Rebeca para ir concluyendo este foro 8M Nosotras, el empoderamiento de la mujer desde la niñez. Adelante, Rebeca. Muchas gracias. Y bueno, para ir cerrando, me gustaría retomar algo que tú comentabas, Delia, sobre el tema de los espacios. Creo que siempre hemos referido como a los espacios, incluso las encuestas mismas nos los refieren, cuando preguntan en qué espacios o cuáles son tus lugares en donde te sientes más inseguro o donde crees que ocurre la violencia y te ponen casa, la calle, la escuela, ¿no? Sin embargo, nos cuestionamos porque ya sabemos que la red es un espacio en donde también estamos siendo muy vulneradas las niñas y las mujeres, porque así como tenemos todo este cambio social y que estamos al avance, no, el tema de la igualdad no está avanzando al igual que el tema digital. Entonces, bien lo comentabas con
con el lema para este año de ONU Mujeres, es cómo tenemos que ir a la par porque nos está rebasando la era digital, ¿no? Entonces también nos quedamos sesgadas en este rubro. Ahora, en temas de normas, de normas donde podemos incurrir siendo víctimas o incurrir también en delitos, por ejemplo, sabemos que ya se tipificó el tema de la difusión ilícita de imágenes, en el que también el robo de identidad está tipificado, pero, por ejemplo, hay muchas conductas que ponen en riesgo a las niñas y los niños y que si bien es cierto, es uno de los dominios de las políticas en favor de niñas y niños, que es el tema de participación y uno de los rubros es que tienen derecho a participar, que tienen derecho al Internet y que tienen derecho a la información. ¿Cómo les generamos estas herramientas para que ellos se sientan protegidos, ¿no? Y para que no incurramos en todo este tipo de violencias digitales que en algunos especialistas lo llaman violencia digital, como bien lo comentaba Magda, el sexting, la sextorsión o la extorsión a cambio de contenido sexual, ¿no? Que sabemos que es cuando mandas una foto y si no, le das el dinero, tal. Y se da mucho en niñas y niños, sobre todo porque no saben si decirle a sus papás, porque piensan que van a tener una repercusión mayor, ¿no? El tema del ciberacoso o ciberbullying, que también es otra de las situaciones que ha tenido mayor importancia con el tema de las TICs. Y también otro de los temas que no estamos considerando, pero tiene esta terminología que es el shadering, que es la sobreexposición de menores por los papás. Y como lo comentaban, lo veíamos en muchas plataformas, en TikTok, las mamás exponen, o los padres, mamá o papá, exponen a los niños muchísimo en este tipo de plataformas, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que nosotros brindar herramientas de protección y también pues de acceso? Pues necesitamos primero decirles a las mamás, a los papás o a las personas cuidadoras cómo es que se debe cuidar el tema del acceso a redes o a internet, sobre todo de las niñas y los niños, y también el tema de que ellos lo sepan, porque hay quienes somos una generación mayor y como bien lo decían, a lo mejor quienes tienen mayor uso de acceso a las TIC son los adolescentes y jóvenes y algunos adultos de entre 15 y 45, 60 años. Si un cuidador que es un abuelito de unos 65 años, pues evidentemente no tiene las herramientas para poder tener este control. Entonces, creo que sí es uno de los temas que sí tendremos que estar como considerando mucho para poder controlar un poco más, ¿no? Y bueno, en cuanto al tema que comentaba, retomando un poco el tema de la doctora Jocelyn, por ejemplo, cómo se ha ido legislando, cómo se va a legislar en el tema de una menstruación segura, ¿no? Hablando de estos kits, que incluso ya también hay programas que están haciendo para acercar a ello. Entonces, ¿cómo se va legislando para poder acercarnos y poder saber cómo llegar también? Porque el tema es que tenemos que tener un lenguaje adecuado con ellas y con ellos, ¿no? Entonces, es un gran reto. Sabemos que hay avances, pero hay mucho también por hacer. Hay mucho también por hacer y pues el tema de la brecha todavía nos sigue latiendo un poco. Sí, sin duda. Gracias, maestra Rebeca. Bueno, pues justamente, Jocelyn, pues te escuchamos a ti. Muchas gracias. Bueno, no quiero ser desalentadora, porque, bueno, per se hay brechas en salud, ¿no? Para toda la población. Y bueno, si aunado a ello agregamos el género, el sexo, pues vamos a agregar capitas de desigualdad. Entonces se vuelve una desigualdad más grande si pensamos en las brechas en salud, pero también hacia las mujeres. Pero para no cerrar de forma tan pesimista, pues comentar, ¿no? Que la ciencia avanza, la tecnología avanza,
están creciendo los ámbitos de las mujeres en las ciencias de la salud y bueno, de igual forma, esperemos que en los próximos años podamos llevar mejores y mayores tecnologías para las mujeres para el diagnóstico de ciertas enfermedades, ¿no? Todavía es muy lamentable ver que se mueran mujeres por cáncer de mama, cáncer cervicouterino, por una hemorragia en un parto o que dejen su vida profesional porque tienen muchos hijos, por ejemplo, ¿no? Y porque no tienen una asesoría en planificación familiar. Entonces, esos son los grandes retos que vamos a buscar trabajar. Parte de ello es centrarnos en las niñas, ¿no? En que puedan ellas conocer su cuerpo, tomar decisiones, ver que existen más posibilidades. Para nosotros esto es fundamental desde la adolescencia, ¿no? Que una niña no solo sepa que existen métodos anticonceptivos, sino que también tenga oportunidades educativas y financieras para ver que hay un panorama más amplio, ¿no? Incluso este ámbito con la ciencia que les permita también ver un futuro mejor y no desafortunado. Entonces, hay muchos retos en salud, estamos trabajando en ello. Y bueno, como lo mencionaba hace unos instantes, ¿no? Creo que este tipo de foros permite que más niñas puedan escucharnos, puedan ver que hay posibilidades. Y bueno, es parte de lo que quisiera comentar y bueno, invitar a que todas nos sumemos a esta semana del 10, del 6 al 10, ¿no? De marzo, a hacer ruido, a llevar, a abrir más espacios para que mujeres puedan alzar la voz y bueno, no solamente esta semana, durante todo el año y durante todo nuestro quehacer profesional, ¿no? Quisiéramos escuchar más mujeres médicas, que puedan ellas desarrollar más ciencia para las propias mujeres, ¿no? Creo que eso es algo que nos falta, es el grande reto. Y entonces en poner este granito de arena o esta posibilidad en las niñas, creo que nos va a permitir seguir creciendo. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, Jocelyn. El sector salud sin duda es mucho más allá de medicamentos y de hospitales, sino que tiene que ver con temas tan importantes como la ciencia misma y la apertura de espacios laborales a las mujeres. Y para terminar esta última ronda de discusión, pues escucharíamos el atinado punto de vista desde la psicología de Magda. Y bien, creo que en esta parte mm, me comentabas hace un momento sobre que con la pandemia pues hubo mayor participación de la terapia en línea, o sea, nos vimos como que en la necesidad de implementarla. Una de las, digamos, dificultades es que hay que capacitarse, hay que aprender a manejar las herramientas digitales. Yo creo que eso fue uno de los obstáculos y que todavía creo que en muchas de las niñas es la dificultad de verdad desarrollar habilidades con las TICs. Por otro lado, de qué tanta funcionamiento tuvo, pues yo creo que se incrementó mucho más la demanda de terapia psicológica. Yo decía hace un momento, el recurso emocional y afectivo es importante trabajarlo, igual que las herramientas digitales. Hablábamos un tanto pesimista de todo lo que nos falta para cerrar esta brecha, de todavía las estadísticas y los índices pues que nos indican que todavía falta, aunque queramos ser bien positivas. Pero a la vez nos marcan como la línea que tenemos que trabajar. Eso es lo bueno, esta parte como de evaluarnos dónde estamos y a dónde queremos llegar, esa es la parte positiva. Creo que la innovación y la tecnología es feminista. Yo creo que en ese sentido siempre la tecnología ha estado a favor de la mujer. Hablar de mujeres de hace 100 años eran mujeres alienadas en el trabajo en casa, que es interminable. Imagínense el trabajo de un hogar con múltiples hijos, porque acuérdense que no había métodos anticonceptivos, que no tuviéramos todos los aparatos que hoy nos hacen la vida más fácil. Yo creo que esta tecnología y esta innovación fue una de las etapas de la liberación femenina, en donde ya no estuvieras tantas horas dedicando a las labores de casa, te vino a permitir pensar, te vino a permitir tener otros espacios. Yo creo que definitivamente, por supuesto que hace la vida más fácil en casa, pero creo que si se enfoca, si se trabaja, podemos tener grandes avances. Creo que los espacios digitales han probado su fuerza y es una posibilidad de esa sororidad, de poder estar en contacto, de escucharnos, de compartir
culturas, historias, ciencia, que de otro modo a lo mejor serían casi inalcanzables cuando hablamos de recurso, pero que gracias a la tecnología y al mundo digital puedes entrar a una biblioteca completa. Puedes encontrar muchísimas cosas, puedes aprender muchísimas técnicas y creo que en ese sentido viene a ser una herramienta, viene a ser un medio para poder avanzar más en esto que se está buscando, en el empoderamiento de las niñas y de las mujeres. Creo que podremos avanzar muchísimo con esta propuesta. Creo que ha sido bastante atinado y por eso se ha puesto como tema desde la ONU. Claro, gracias Magda. Has dicho en reiteradas ocasiones sobre los recursos afectivos y aquí quiero como enlazar lo que han dicho todas. Finalmente, Rebeca decía, se ha impulsado la participación tanto de los niños y niñas en el ejercicio de sus propios derechos y en la participación a acceder a las tecnologías. El derecho a la información es parte de los derechos humanos, pero principalmente también enfatizado a los niños, niñas y adolescentes. Pero luego tú misma decías, Rebeca, bueno, pero les damos el derecho a la información, el acceso a las nuevas tecnologías a los niños y a las niñas, pero finalmente luego quedan vulnerados. Y en esta brecha de género, quienes quedan más vulneradas son las niñas. Las niñas son las que están ahí más vulneradas. ¿Cómo las protegemos o cómo protegemos incluso de la exposición que hacen sus propios padres? Y es que ha sido común ahora con todo lo que hay en redes sociales, que puedes subir un video de 1 minuto, de 30 segundos, y luego que hacen los papás o los cuidadores o las mamás, pues subir a la menor o al menor haciendo alguna gracia, ¿verdad? Pero que no sabemos qué trascendencia pueda tener esa imagen de nuestras niñas o de nuestros niños, pero principalmente de ellas, de las niñas, subiéndolas al internet. No sabemos a dónde va a ir esa imagen, ese video o esa fotografía de una niña o de un adolescente que incluso fue subida sin su consentimiento, porque quienes hemos decidido subirla han sido los cuidadores y no necesariamente padres o madres, a lo mejor tíos, abuelos, primos, a alguien que estaba en ese momento cercano. Entonces está esta dualidad, este reto de, bueno, sí, es un derecho de ellos y de ellas tener el acceso a la información, pero hay que blindarlos también con recursos afectivos, y aquí es donde ligo lo que dice Magda, de qué se pueden encontrar allá, porque alguien decía en algún otro foro, lanzarlos al internet es como si usted sacara a su niña a la calle, ¿verdad? Le abre la puerta y la pone ahí en la calle para ver qué puede hacer, ya sea que se ponga ahí a jugar o camine 2, 3 cuadras, pero no sabemos qué hay allá afuera, qué tantas posibilidades de acceso a información pública, pero también de exposición puede encontrar en la calle virtual, que aparte es infinita porque llega hasta el mundo, llega hasta el otro lado del mundo, llega al infinito. Entonces quisiera como sí generar ese vínculo en lo que ustedes han dicho, porque los recursos afectivos no solamente son para el mundo real, sino también para el mundo digital, porque también hay personas ahí detrás de esas pantallitas que pueden estarlas manejando o manipulando, ¿verdad? Creyendo también. Quisiera como poner un ejemplo, que están hablando con algún chico y en realidad están hablando con un adulto y no lo pueden saber y no lo pueden manejar. Otro de los retos que nos mencionaba Rebeca, pues es justamente educar a los cuidadores y a las cuidadoras. Y también va muy de la mano con lo que decía Magda. Hay que educar a nuestras niñas y adolescentes, pero sin dejar de educar también a los cuidadores. Abrirles esos espacios de reflexión o de terapia psicológica para replantearse sus propias crianzas, si mi crianza fue correcta y si ahora lo estoy replicando con mi hija o con mi hijo, que finalmente también es importante la educación tanto de niñas como de niños en cuestiones de perspectiva de género. Y decías algo importante en el segundo ronda, en la segunda ronda, Magda, sobre las terapias públicas, que ese pudiera ser un reto muy importante a nivel social. ¿Cuántas personas y cuántas mujeres tienen acceso a una terapia privada por el costo que les representa? Y decía Rebeca, los salarios entre hombres y mujeres siguen siendo una brecha importante a romper. Entonces, ¿cuántas mujeres tenemos acceso a pagar una terapia privada? Ahí está esa posibilidad que está comentando Magda de generar
terapias públicas, que si bien es cierto las instituciones las tienen, pero luego tienen que ver con cuestiones muy específicas. Si fuiste víctima de violencia doméstica o si fuiste víctima de un delito. Pero ¿qué pasa si hay algo que está en mí, que yo quiero platicar y no encuadro en ser víctima de violencia ahora o en ser víctima de un delito ahora, pero no tengo la posibilidad de acceder a una psicóloga, ¿verdad? Con la terapia que representa. A lo mejor sí hay orientaciones psicológicas, pero luego que no cubre necesariamente una terapia psicológica larga, ¿verdad? O de ese acceso. También eso está ahí en el tintero, una posibilidad que puede ocurrir en un futuro. Y bueno, Jocelyn hablaba de las circunstancias importantes en el tema de salud, que es que las niñas encuentren en los temas de salud la posibilidad de acceder a nuevas posibilidades, diría yo, hasta laborales. Sí, de desarrollo profesional, pero también hasta laborales. Voltear a ver la ciencia y encontrar mujeres que son médicas, que se dedican a descubrir circunstancias que van a arreglar temas de salud a nivel hasta internacional. Ahora que sucedía lo de la pandemia, pues cuántas de las personas que ayudaron a construir las vacunas fueron mujeres y que están a lo mejor ahí invisibilizadas, pero que si las pusiéramos ahora nombradas, a lo mejor María, Brenda, que ellas, gracias a su experiencia y a su profesionalización en temas de salud, salvaron la vida de muchas otras mujeres y hombres en el mundo entero. Esas personas que estaban ahí trabajando en los temas de la vacuna, pues salvaron la vida de hasta de nosotras mismas que estamos aquí, de mucha gente que pudo haber sido contagiada y que no tuvo grandes consecuencias con el tema de salud. Entonces, quiero destacar eso que dice Jocelyn, que no solamente es acceder al derecho de la salud, sino que visibilizar el trabajo de los científicos en temas de salud es importante. Visibilizar el tema de las científicas principalmente, de las mujeres científicas que pueden ser un modelo a seguir de las niñas ahora, ¿verdad? ¿Qué quiero ser de grande? Pues médico, médica para las niñas, científica. ¿Por qué? Porque tiene alcances internacionales muy importantes. Y eso se ve reflejado, por supuesto, en las posibilidades laborales y económicas para ellas, ¿verdad? De acuerdo, pues el tema del empoderamiento de las mujeres es algo inacabado, nunca termina, siempre queda algo en el tintero y es por eso que quise cerrar con los retos y decía, Jocelyn, no quiero ser tan pesimista, pero finalmente hay cosas que se quedan ahí pendientes y que el objetivo de estos foros de reflexión es dejar una semillita en las niñas, en las adolescentes, en las mujeres que nos están escuchando ahora y por supuesto también en los niños y en los hombres, pero principalmente en ellas, porque este espacio es de nosotras para ustedes como mujeres, que puedan encontrar un eco en algunas de las cosas que dijo Jocelyn, Rebeca, Magda o que pude haber recapitulado yo, y que entonces se quede ahí esa semillita para continuar aprendiendo, para continuar debatiendo o para continuar investigando sobre el tema. Quisiera cerrar ya el foro de participación y abro el micrófono libre para que ustedes puedan despedirse, hacer una última aportación y cerrar finalmente el primer foro del 2023 de 8M Nosotras. Adelante. Pues muchas gracias. Yo nada más para cerrar quisiera eh, decir que sigamos empoderando a las niñas, porque con eso, a las niñas y a las mujeres, con esto estamos construyendo sociedades más justas y equitativas. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Jocelyn y a Magda por este gran aprendizaje que también tuve de su parte. Muchas gracias. Y también Gracias tuve. a ti. Bueno, de mi parte, agradecerte, Delia, Carmen, Magda. Ha sido un verdadero placer compartir estos minutos con ustedes. Yo creo que pudiéramos seguir ampliando la plática, ¿no? Aquí con un cafecito. Pero bueno, esperamos que esto sirva, como lo mencionabas, Delia, de referencia, ¿no? Y que sepan más mujeres, en este caso adolescentes, niñas, todas las posibilidades que pueden tener con lo poquito que pudimos externarles desde nosotros y creo que algo que en el tema de niñas
para nosotros es fundamental es que pensemos que las niñas no son el futuro, las niñas son el presente y requieren de todo nuestro apoyo para seguir creciendo y salir adelante. Muchas gracias. Gracias, Jocelyn. Bien, Magda. bueno, ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Mi admiración, ha sido tan agradable este espacio. Y bueno, yo quisiera decir o resaltar que, bueno, tenemos que voltear a ver la situación de la infancia en México. Tenemos que como que enfocarnos más en el estado en el que están desarrollándose las niñas, y los niños necesitan un espacio de afectividad, de cuidado, de guía, de acompañamiento, de supervisión, y dotarles a la vez de herramientas, como mencionábamos, de las herramientas digitales. Creo que este mundo va muy rápido, tiene muchas problemáticas y necesitamos empoderar mucho más a las niñas, esas niñas que hoy juegan, que desarrollan su creatividad, la asertividad, que están libres de prejuicios. Yo creo que van a ser esas científicas, ingenieras, médicos que nos van a venir a ayudar a resolver este mundo tan complejo. Entonces, necesitamos ya no trabajar al 50% como por siglos lo ha hecho, necesitamos estar al 100%, y eso solo es con la participación tanto de hombres como mujeres, de niñas y niños. Sí, bueno, pues ha sido un gusto. Gracias por este espacio. Gracias, Magda, Rebeca, Jocelyn, en este primer foro que el tema de este año 2023 para 8M Nosotras ha sido el empoderamiento de las mujeres desde la niñez, retos y avances, y estamos vinculando con el tema que ONU Mujeres para 2023 ha puesto sobre la mesa a nivel internacional, que son la innovación tecnológica, los espacios digitales y las nuevas tecnologías para cortar la brecha de equidad de género, ¿verdad? Alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Pues agradecemos a todas ustedes y a ustedes que nos han seguido en esta plataforma de internet. Los seguimos invitando a que se suscriban porque tendremos un segundo foro hablando del empoderamiento de las mujeres desde la niñez, pero desde la perspectiva educativa en todos los niveles. 8M Nosotras, yo soy Rosadelia García. Gracias a todas y a todos. 8M Nosotras. ...8M Nosotras. ...8M Nosotras. 8M Nosotras. 8M Nosotras. 8M Nosotras.